continuar nosotros con esta pequeña serie que hemos iniciado ya en varios domingos sobre la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que muchas personas pretenden la gloria. Pocos son recordados como gloriosos entre los hombres, pero si entre todos ellos quisiéramos contar a nuestro Señor Jesucristo, primero dijimos que Él es glorioso porque ha tenido la más grande misión que jamás un hombre puede tener: venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Después dijimos que también había sido glorioso sus enseñanzas. Todas sus enseñanzas son recordadas como máximas, aún por aquellos que no son cristianos. Llegan a citarlo en diferentes ocasiones. Después dijimos que también su gloria fue manifestada a través de su poder milagroso para obrar en medio de todo su ministerio, en enfermedad, en la naturaleza, sobre demonios, sobre todo, incluso venciendo a la muerte y resucitando con poder. Esa es gloria. Hoy vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo manifestada en su preexistencia. Los grandes hombres, cuando les hacen sus biografías, pues empiezan con su nacimiento y empiezan los datos diciendo dónde nació y quiénes fueron sus papás. Y a partir de ahí llega un momento, por lo general en la adolescencia o en la juventud, cuando ese hombre glorioso cobra conciencia de sí mismo y se ubica en el tiempo histórico que le toca vivir y empieza a razonar qué es lo que tiene que hacer como misión en su vida. Y es entonces cuando empieza a realizar sus hazañas gloriosas o aquello por lo que se le recuerda. Pero en relación con nuestro Señor Jesucristo, los evangelistas comienzan mucho antes. Al menos Mateo y Lucas, que nos dan ahí una genealogía, ellos se van hasta decir que Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces se van hasta el inicio de la humanidad, y el apóstol Juan se va incluso aún más atrás. El apóstol Juan dice: en el principio era el verbo, y ahí empieza su genealogía. Antes del tiempo, todas las cosas por Él fueron hechas, antes de la creación, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, Él era Dios mismo, Él era la luz de los hombres, Él es el creador y sustentador del universo. ¿Qué tal esa biografía? ¿Qué tal ese comienzo? Y desde muy pequeño, él no en la adolescencia o en la juventud, sino al menos a los 12 años ya se nos dice que su respuesta es muy consciente de su ubicación en la historia, en el momento histórico que le toca vivir. Ya desde los 12 años él dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde muy pequeño ya tiene conciencia de a qué viene y qué va a hacer y cuál es su espacio en la historia, de tal manera que después puede decirles a los demás, a los judíos, les dice: Abraham se regocijó de que iba a haber mi día. Y les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Notemos cómo él, nuestro Señor Jesucristo, tiene plena conciencia de quién es y de su ubicación en la historia y de su momento que le toca vivir. No está sorprendido, él tiene plena conciencia de que él es el yo soy, el eterno Hijo de Dios. Total conciencia. Qué glorioso, ¿no? Nosotros cuando estábamos chicos peleábamos y decíamos, pues, apelábamos a alguien más grande, ¿verdad? Alguien de más años, para ganar alguna discusión. Ah, sí, pues yo le digo a mi papá, yo le digo a mi abuelito, pues yo le digo a mi abuelita, y a ver quién tenía la persona de mayor jerarquía a quien apelar. Y eso terminaba una discusión, ¿verdad?
nombrando a sus ancestros vivientes. ¿Qué tal el yo soy? ¿Quién es más grande y más glorioso? Sino aquel que dice: Señor, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese. Es decir, yo no soy de ahorita. Antes de que este mundo existiese, yo ya compartía tu gloria. Wow, eso es peso de gloria en su preexistencia. Antes de que Abraham fuese, yo era. Y Apocalipsis nos dice: Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, Él no es de ayer. Él es desde siempre y hasta siempre. Nada lo sorprende. Nosotros somos sorprendidos a lo largo del tiempo. Y nosotros vamos tomando conciencia de nosotros mismos y de nuestro alrededor. En alguna etapa de nuestra vida vamos creciendo en esa conciencia. Él no. Piensen en cualquier hombre glorioso, ya sea inventor o libertador, ya sea un conquistador o un benefactor de los pobres. En algún momento llegó su toma de conciencia. Y Cristo muy claramente dice: yo soy. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Cristo no es sorprendido. Él es de inicio a fin el Señor de la historia. Todo avanza hacia su meta final y la consumación gloriosa del reinado de Cristo y la salvación de su pueblo creyente. Él es, Él era y Él ha de venir. Y nada se escapa de su dominio. Cuando Él nace, Él ya tenía control de todo el universo antes de haber nacido. Y sabe lo que va a hacer en ese momento en el tiempo, y sabe lo que va a hacer después, y cuando regresará, y cómo será todo su reinado. Eso es muy claro para Él. No hay ninguna duda, ninguna sorpresa, y hay total confianza en una persona así. Él es glorioso. Para poder observar un poco de su preexistencia, yo creo que el mejor ejemplo lo vamos a tener en el profeta Isaías. El profeta Isaías nos va a hablar del Señor Jesucristo 700 años antes de que Él naciera. Y nos va a hablar de su gloria y de su reino glorioso aún antes de que suceda. El profeta Isaías es citado en el Nuevo Testamento, es el más citado después de los Salmos. Es citado por el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos que acabamos de estudiar. Se cita en varias ocasiones al profeta Isaías. Es citado por el mismo Señor Jesucristo. Es más, cuando va a la sinagoga y le dan el rollo del libro para que él lea al profeta Isaías y dice: ese soy yo, del que habló Isaías. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. El profeta Isaías incluso es el libro que está leyendo el eunuco etíope cuando va ya camino a África de regreso, y se le acerca a Felipe llevado por el Espíritu Santo y le pregunta: ¿qué lees? Al profeta Isaías. ¿Y entiendes lo que lees? Señor, mejor explícame qué dice. Y el profeta Isaías está anunciando precisamente a Cristo. Él es glorioso porque fue anunciado aún antes de nacer. ¿De quién de nuestros personajes gloriosos fue anunciado antes de nacer? Los más gloriosos que, no sé, Hidalgo, Bolívar, Juárez. ¿A quién recordamos nosotros como grande? Que haya sido anunciado: va a venir alguien que va a libertar a los esclavos de México. ¿Quién es tan glorioso
puede adjudicar algo así como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar a leer el profeta Isaías. No vamos a leer ahorita el pasaje que estaba leyendo el eunuco etíope. Vamos a empezar en el capítulo 1 y vamos a tratar de ver brevemente cómo el profeta Isaías nos va a hablar acerca del castigo para el pueblo de Israel y de su restauración por medio del siervo de Yahweh, el siervo del Señor. Isaías 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías está profetizando a través de 4 reyes del reino del sur, del reino de Judá. Y entonces él empieza diciendo: oíd cielos y escucha tu tierra. Recordemos ahorita brevemente, cuando hemos tratado escritos proféticos, los profetas tienen como trasfondo teológico el Deuteronomio, tienen como el gran evento en su mente el éxodo, la salida de Egipto, la Pascua, el pueblo redimido por Dios como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios dice a Faraón: voy a matar a tus hijos, a tu primogénito, porque tú no dejas salir a mi primogénito? Israel es mi hijo y lo quiero sacar, déjalo ir. Ese es el gran evento en la mente de los profetas. Su teología está basada en Deuteronomio y ellos están utilizando diferentes estilos proféticos. Este primer estilo que vemos es una demanda profética. El profeta está hablando y está haciendo un escenario de una corte. Cuando dice: oíd cielo y escucha tu tierra, esos son los testigos. Está hablando de una corte cósmica. Oíd cielo y escucha tu tierra, está llamando a los testigos, porque habla Jehová. Jehová es el demandante, es el que tiene una ofensa. ¿Y qué es lo que va a decir? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora hace una analogía y dice que al menos el instinto natural más elemental, como el de un buey o el de un asno, es no patear el pesebre, es conocer la mano del que lo alimenta. Y dice: ellos no tienen ni siquiera ese conocimiento más elemental. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esta es la denuncia en esta corte universal, ¿verdad? Esta es la denuncia: me han dejado a mí. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Aquí está rápido llevándonos a Deuteronomio. Ustedes recordarán, Deuteronomio dice: si ustedes oyen mis palabras, todas estas bendiciones les van a llegar y les van a alcanzar, y no me cansaré yo de hacerles bien. Pero si ustedes no oyen, sino que se vuelven, se van lejos de mí, entonces estas maldiciones les van a llegar, y van a llegar a ustedes, y va a ser muy evidente cuando ustedes vean que son vencidos en batalla, que son derrotados, que la tierra no da su fruto, que no llueve, que hay sequía. Ustedes tienen que reaccionar y decir: esto es porque nos hemos alejado de Dios. Y aquí está hablando prácticamente lo que dice Deuteronomio: vuestra tierra está destruida. En vez de ser bendito tú en el campo y bendito tú en la ciudad, vuestra tierra está destruida.
Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. O sea, ya están solitos y alrededor ya no hay nada, está todo devastado y tienen que darse cuenta. Después dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra que vemos en Génesis, estos nombres quedaron como ciudades simbólicas. Hay varias ciudades simbólicas en la Biblia que a veces se mencionan para hacer referencia a algo nada más. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, o Babilonia, Egipto, ¿sí? En muchas ocasiones se utilizan como nombres simbólicos, ¿sí? Nínive es otra de las ciudades que se utilizan ya de manera simbólica por lo que pasó en algún momento ahí. Hay quienes dicen: si Dios no tuviera misericordia de nosotros, seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo quedaron Sodoma y Gomorra? Desaparecieron por completo. Y el pueblo de Israel no. Quedó un resto, dice. Tenemos un remanente. Y luego les va a decir: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Le está hablando a los dirigentes del pueblo de Dios y les dice: príncipes de Sodoma, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Al pueblo de Dios le está diciendo pueblo de Gomorra, de manera simbólica para que ellos reaccionen. Es decir, les está diciendo: ustedes son... La característica principal de Sodoma y Gomorra era la injusticia descarada. Ni siquiera lo disimulaban. Trataban injustamente a los demás descaradamente. Ya sin ningún disimulo, ¿sí? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Había todavía una apariencia de religión. Sin embargo, la vida no era la vida de justicia, de misericordia y de unidad. Pero sí había todavía una apariencia de religión. Entonces aquí está una demanda profética. El ofendido es Dios. Los ofensores son el pueblo de Israel. La ofensa es que lo han dejado a Él, y al dejarlo a Él también se han vuelto injustos y descarados. Pero han mantenido una religión, y esa religión, sin la sustancia de la justicia, la misericordia y la humildad, se ha vuelto también abominable a los ojos de Dios. Este es el pueblo de Dios. Los testigos son los cielos y la tierra. Es decir, cuando ellos cometían sus injusticias, dice: ay, nadie ve. Pero Dios dice: a ver, esa montaña, llámala de testigo, estuvo viendo. El cielo, lo llamo de testigo. La tierra que estaba chupando la sangre derramada de inocentes, la llama de testigo. A ver, cielo, dime, ¿por qué ya no llueves? Porque son malos. A ver, tierra, dime, ¿cuánta sangre te has tomado? Da testimonio. Es como un juzgado, ¿sí? Está un juicio y los acusados son el pueblo de Dios, ¿sí? Más o menos esta es la idea. A ver, Monte, cuéntanos, ¿cuántas barbaridades han hecho ahí a nombre de Moloch o de Baal? Suelta todo, dilo. Imagínense que Dios llamara de testigos a nuestra casa, nuestra oficina, la tierra, el cerro de la silla, todo lo que ha visto, al cielo. A ver, cuenta.
dan testimonio, ¿son culpables o son inocentes? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo remediamos la situación? Somos culpables. Ya sé, traeremos más sacrificios, celebraremos lunas nuevas, fiestas solemnes. Y Dios dice: estoy harto de soportarles. Bueno, ya sé, vamos a extender más tiempos de oración. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué debo de hacer, Señor? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. La primera forma en que se nota, y lo dicen todos los profetas, podemos ver en Amós, en otros profetas, sobre todo Amós e Isaías, la primera forma en que se nota la injusticia es que empiezan a ser abusivos con las viudas y los huérfanos. Dice: no hay quien los defienda, el fuerte oprime al débil. Y se aprovecha y se vuelve injusto. Es lo que nos dice después Santiago: la religión pura y sin mancha es esta, que visites a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, se tiene que notar en la justicia. Miqueas nos va a decir: hombre, él te ha declarado lo que pide Jehová de ti. Y ya había dicho: me presentaré con millares de sacrificios de carneros, con 10 millares de litros de aceite, o daré a mi primogénito el fruto de mis entrañas por mi pecado. Lo que dice Miqueas: él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, hacer justicia. Y la primera parte donde se nota la justicia es en el trato con el que es menos fuerte que yo. Obvio, para aquella situación eran las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Dios tenía especial cuidado y decía que Él era defensor de las viudas, padre de huérfanos, el abrigo de los pobres, el que cuidaba del extranjero. Dice: no los oprimas, no seas abusivo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es arrepentimiento. El arrepentimiento va a llevar a la persona a cambiar en su forma de vivir. No es un cambio externo, sino que es un cambio profundo, caracterizado por la justicia. ¿Cómo nos dirigimos nosotros hacia las demás personas? ¿Somos justos? Esa es la primera pregunta que nos está haciendo. Olvídate de si cantas bonito, si llevas ofrendas a la iglesia, y les dice: olvídense si oran todos los días. Dice: ¿muestras justicia hacia tu prójimo? Después, la misericordia. ¿Muestras misericordia? Ya no es justicia, ahora es esta parte de misericordia. Cuando el Señor les dice que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Pues amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Queriéndose justificar, este hombre dice: ¿quién es mi prójimo? Pero es esta misma demanda que le hace al pueblo de Dios. Lo trata como a un hijo, pero como un hijo que tiene que volverse y arrepentirse. Y la tercera sería la humildad para poder estar glorificando al Señor, humilde delante de Él, con una vida centrada en Dios. La vida humilde es una vida teocéntrica. La vida que no es humilde, sino soberbia, está centrada en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo busco,
en lo que me hace mal, o en lo que me bendice, en lo que me hace feliz. Y Dios resiste a los soberbios, nos dirá tanto Santiago como Pedro, y da gracia a los humildes. Dios está alejando de sí al soberbio y habita con el humilde. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Muy bien, ayuda, demanda profética, pero hay toda la voluntad y la misericordia de Dios de estar a cuentas. Y dice, estemos a cuentas, y si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Va a haber una limpieza profunda del corazón del pueblo de Dios cuando Dios lo limpia. Van a ser transformados. Este versículo 1 nos dice cómo van a ser limpiados. La profecía de Isaías va a ir avanzando y vamos a ver el llamado de Isaías, donde él mismo es limpiado, y no es limpiado por sí mismo, sino que Dios toma un carbón del altar y limpia su boca, porque la limpieza, la purificación va a venir de parte de Dios, no de parte del hombre. El hombre no se purifica a sí mismo, sino que Dios de su altar lo purifica, y esto se va a ver más plenamente cuando veamos al siervo de Dios en otra ocasión, más adelante, quien llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados para que nosotros seamos limpiados. Ahí se va a ver muy claro, pero Isaías va a ir avanzando hacia allá. La salvación, la limpieza, la purificación viene de Dios, viene del altar de Dios, y hay sacrificio en ese altar. Viene como forma de un carbón encendido o como el siervo sufriente, pero va a venir de parte de Dios, no viene de parte del hombre. Vengan, dice Jehová, y van a ser emblanquecidos como la nieve, van a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, serán comidos por la espada. Ustedes van a comer de la tierra o van a ser comidos por la espada. Hay dos opciones, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El juez del universo que ha hecho esta demanda profética ha dado su veredicto, ha establecido esto. Esto es lo que se tiene que hacer, y así están las cosas, no hay más. Luego viene esta parte de asombro, un oráculo de asombro, de intriga. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Está esta sorpresa, pero a la vez tragedia. En esta ciudad, que era reconocida por una ciudad justa, ahora viven los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria y tu vino está mezclado con agua. Ya no hay pureza. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno. ¿Qué le pasó si habían empezado con gente justa al frente y ahora todos aman el soborno y van tras la recompensa? No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Obviamente porque el huérfano y la viuda no tienen dinero. Entonces su causa no llega a los tribunales. No hay quien los defienda porque no tienen que ofrecer. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Señor? El fuerte de Israel. ¿Se jactan los fuertes de ser fuertes? Aquí dice el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Quieres conocer a alguien fuerte? Le está diciendo a los fuertes: te vas a topar conmigo, con el fuerte, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Notemos cómo este juicio que va a venir, que más adelante se va a convertir en la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia,
no es una destrucción del pueblo, sino que está nombrado como una purificación del pueblo. Una purificación donde los malos van a perecer y los buenos van a quedar como un remanente fiel a Dios que volverá, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Volverán los redimidos de Jehová como fuerza de las águilas, ¿verdad? Volverán con fuerza, un pueblo purificado. Restauraré tus jueces como al principio, y vas a tener otros jueces, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Va a haber una transformación en esa ciudad, que cuando la gente quiera justicia, sabe que ahí va a encontrar justicia y fidelidad a la ley de Dios. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Van a la cautividad, los malos van a desaparecer por allá, y un remanente va a regresar para restablecer la ciudad en justicia. Voy a leer el capítulo 2, donde ya es del 1 al 4 el oráculo de salvación. Y este oráculo de salvación está apuntando directamente a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey glorioso, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la tierra. Fíjense nada más lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aunque es acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá para todas las naciones. Dice el 2:2: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Va a haber una nación principal en el mundo. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley nuevamente, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado. Noten aquí lo que va a hacer este Mesías que se está prometiendo. Hará que todas las naciones vayan a adorar a Dios, que todas las naciones busquen la justicia y la palabra de Dios, que todas las naciones dejen sus espadas y las conviertan en arados, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Este es el oráculo de salvación. Está viendo Isaías algo glorioso en una visión, y está apuntando a algo glorioso. ¿Quién es? ¿Quién va a lograr eso? ¿Quién va a lograr que ya las naciones no se peleen? ¿Quién va a lograr que la gente busque a Dios, lo adore y quiera buscar la justicia? ¿Quién los va a limpiar de sus pecados? ¿Quién los va a transformar? ¿A quién está anunciando? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más, diría el etíope? ¿A quién está anunciando? ¿Quién es tan glorioso como para desde el tiempo de Isaías tener esto en pensamiento? No es Tiglat-Pileser, el asirio, no es Nabucodonosor, no es ni siquiera Ciro, no eran ni los asirios, ni los babilonios, ni los persas. ¿Quién podía poner a todo el mundo en paz? ¿Quién será? ¿A quién está anunciando? ¿Quién es tan glorioso para que se espere con tanta ansia? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llega el Señor Jesucristo y lo ven en el templo, aquel anciano llamado Simeón, que dice: ahora despides a tu siervo en paz, porque ya vi tu salvación. Un bebé.
pequeñito, y él dice: ya vi la salvación de Dios, lo he visto. ¿Y qué dice Ana, la profetisa? Igual lo carga y dice: este es el Hijo del Altísimo, Él que va a poner en paz toda la tierra. Este es el Rey de Reyes. ¿Se imaginan? Es glorioso. Tiene mucho peso de gloria. La palabra gloria en el hebreo tiene esta connotación. Gloria es algo pesado, de mucho peso. ¿Quién tiene más peso que Cristo? Que el Cristo preexistente. Antes que todo fuera, Él ya era glorioso. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso, y esto lo podemos observar claramente en su preexistencia. Muestra ser el Señor de la historia, el creador y sustentador del universo, y quien llevará a su fin el plan eterno de la redención. Él es el que reinará sobre todas las naciones. Nos lo va a decir también por allá Filipenses, el apóstol Pablo, que finalmente Cristo, después de haber sido resucitado, ascendió a los cielos, y dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Qué Él es? Precisamente el Mesías, el Rey, el siervo de Yahvé, el que perdona nuestros pecados, el que nos emblanquece como la nieve, el que lleva toda esa carga para podernos hacer otra vez volvernos a Él, el que nos redime. Sí, nos llama al arrepentimiento, nos llama a un cambio, nos llama a no seguir viviendo igual, aunque en el pueblo de Dios, les llama a volver a vivir en justicia, en misericordia, en humildad. Que también el Señor Jesucristo hace algo similar y dice: esto era necesario hacer sin descuidar lo otro. El reino de Dios consiste en esto, como las cualidades o virtudes básicas o esenciales. Él es el Rey prometido. Adoramos al Señor como nuestro sabio Dios y aguardamos en Él. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Tiene un eterno peso de gloria. Y nos dice la Biblia que nosotros también somos transformados día a día a su semejanza, de gloria en gloria. Dios quiere que cada vez también nosotros seamos más pesados en ese sentido. Sí, no que comamos más, pero sí que pesemos más. Que pesemos más a ser transformados en virtudes como nuestro Señor Jesucristo. Que pesemos más como iglesia, manifestando la unidad y el amor que el Señor quiere. Que digan: esa es una iglesia que pesa. ¿Por qué? Está bien firme, está ahí asentada, dando gloria a Dios. Pesa. Cada tribulación, nos dice también el apóstol Pablo, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es esta idea de ser pesados. Si tú quieres tener un propósito para este año 2014 que inicia, ponte el propósito de ser pesado. De que al final de este año digas: hoy peso más. Y que no seamos como aquel rey que le dice: Daniel, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Estás muy ligerito, ha sido hallado falto. Fuiste pesado y no das el kilo. Y muere ese rey. Es removido y viene otro imperio a tomar su lugar. Era ligero, no tenía ese peso. Dios quiere que nosotros, así como nuestro Señor es glorioso, también como comunidad de creyentes vayamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios propósitos aquí, ustedes lo pueden leer en su boletín si lo tienen por ahí. Feliz 2014, primero lo primero, comunión con Dios, autor todo pensamiento cautivo. Bueno, este es un blog, se me olvida el nombre del hermano. Es Michelin, creo, ¿no?
lo pueden leer. Tenemos todo un año que empezar. Y que seamos maravillados. Que nuestra vida en este 2014 esté marcada por la admiración hacia nuestro Señor Jesucristo. Que digan, ¿alguien más glorioso? ¡Wow! Cristo que vive desde siempre y por siempre, el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo, el que es todopoderoso. Cristo, el que nos enseña, el gran maestro, con sus máximas que no tienen ningún desperdicio, que son palabras de vida. ¿Quién es el más glorioso? El Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión más grande en el mundo, que vino y buscó a la oveja perdida, a la moneda perdida, al hijo perdido, para rescatarlo y volverlo a Dios. El profeta Isaías nos va a mostrar a ese Cristo. Espero que próximamente podamos continuar viendo algo del profeta Isaías, algunos pasajes, no todo, pero que podamos en este año tener un panorama más amplio de qué es lo que dice en su profecía el profeta Isaías y cómo está manifestando a Cristo como aquel que paga por nuestros pecados, pero también como aquel que después establece su reino glorioso. Y hay una total conversión. Desde el inicio, cuando les dice son una nación podrida de la cabeza a los pies, hasta cuando les dice ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron y el reino será de Jehová. Que después lo va a retomar Apocalipsis, pero lo vamos a ver primeramente aquí en Isaías, el futuro glorioso de Sion, por Cristo mismo. Vamos a prepararnos para celebrar la Santa Cena, nuestro primer momento de comunión como iglesia. Y la Cena del Señor precisamente nos habla de aquel quien dio su vida para que nuestros pecados fueran emblanquecidos. La tendencia nuestra, como la tendencia de todo humano, yo creo, es minimizar nuestros pecados, trivializarlos. Pero cuando el profeta Isaías habla a la nación y les muestra cómo se ven desde la perspectiva de Dios, les dice que están podridos de la cabeza a los pies, les dice que están rojos como la grana, como la sangre. Esa no es nuestra perspectiva de nuestra vida. Nosotros muchas veces nos vemos, pues a lo mejor un poco rosa, o tal vez moteados. Tal vez no nos vemos podridos de la cabeza a los pies, nada más algunas partes. No nos vemos tan mal. Pero desde la perspectiva de Dios, el pecado delante de Dios es tan grande que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Quisiera que empezáramos nosotros ahí en lo personal, reflexionando sobre nuestra propia vida y pidiendo perdón al Señor, tomando conciencia de nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, de nuestra vida delante de Dios. Que podamos ahí en lo personal reflexionar primero que nuestra vida es como ese cuerpo que está podrido, que delante de Dios no es suficiente lo que hagamos, aunque hagamos mucho para Él. Que reflexionemos que solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado, que solamente por gracia somos perdonados, que solamente por la fe en Jesucristo es que somos rescatados por el Señor, que solamente por Cristo somos tenidos en misericordia para ser hechos hijos de Dios, porque no somos dignos. Reflexionemos en que solo Cristo es suficiente, su sacrificio en la cruz, su muerte. Vamos a tomarnos un tiempo en silencio para orar al Señor en lo personal. Oremos. Amado Señor, muchas gracias te damos en este momento que nos permite estar en comunión. Rogamos que en este nuevo año que estamos empezando
Así sea, Señor, que estemos más unidos contigo, como hermanos en la fe, en amor, para que el mundo pues crea, Señor, y que nos conozca que somos hijos tuyos y tuviéramos amor unos por otros. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, pues maltratado, humillado, escupido, colgado y clavado en la cruz por nuestros pecados. Gracias por este pan, Señor, que es tu cuerpo. Tú dices que come mi carne nunca tendrá hambre. Señor, lo hacemos en memoria tuya. Rogamos que tú nos sigas guiando cada paso. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Amoroso Dios, en esta hora, Señor, te queremos agradecer, Padre Santo, tu bondad y tu misericordia, Señor, y que nos permite, Señor, empezar este nuevo año, Señor, con el deseo de seguir, Señor, en tu camino, Señor. Te suplicamos que, Señor, pues bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, los que en esta hora, Señor, vamos a tomar esos elementos, Señor, como agradecimiento, Señor, de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y, Señor, también, Señor, queremos pues recordarte, Señor, como tú nos has mandado, Señor, que esto lo hagamos en memoria de ti, Padre Santo, y lo hacemos con todo el corazón, Señor, agradeciendo tu bondad, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bebamos. El Señor viene pronto y el futuro es glorioso. El futuro es glorioso, Él viene y establecerá su reino. Así como Él lo dice y como los profetas lo han dicho desde tiempos antiguos. Su palabra es fiel y verdadera.